Bienvenidos todos, muchas gracias por estar aquí en esta segunda charla de esta aproximación que, como decíamos la vez pasada, pues es una aproximación general y genérica, llena seguramente de inexactitudes históricas, en algunas de las cuales debo insistir, por ejemplo, el día de hoy, pero que tiene como la finalidad fundamental, la finalidad esencial, el propósito esencial de que estemos un poquito, digamos, más ubicados cuando nos aproximamos a algunas obras de arte. Seguramente nos van a quedar, a todo el mundo, seguramente le quedan siempre dudas y tiene siempre dudas sobre algunas cosas, sobre algunas obras, pero un poco la idea es que evitemos, como decíamos la vez pasada, evitemos un poco la angustia que a veces nos invade pensando que es imposible uno poder entender realmente qué es lo que está pasando cuando se enfrenta a obras de arte. Yo supongo que ya les está apareciendo la presentación. Sí, señor. El día de hoy vamos a hablar sobre la Edad Media, como dijo Sandra. Lo mismo que hago en todas las oportunidades, que he hecho en todas las oportunidades anteriores, pues un poco voy a empezar por las mismas imágenes, por las mismas dos imágenes con las cuales empecé la vez pasada. Y quisiera decir que dentro de este collage que nos encontramos aquí, pues hay una serie importante de obras que corresponden justamente al tiempo en el cual vamos a hablar. Muchas de ellas corresponden a ese tiempo. Esto que tenemos aquí arriba, que veremos un poquito más adelante, que es Ravenna, esto que es la Sainte-Chapelle, la Santa Capilla de París, esto que es un frente de altar español, la catedral de Milán, el Campo de los Milagros de Pisa, y esta pintura, aunque no vamos a hablar de ella, esta pintura que pertenece a la época bizantina. Una variedad de cosas realmente muy grandes, frente a las que, como decía la otra vez, pues un poco el objetivo es que no nos angustiemos, que no pensemos que esto es una cosa hermética, que no pensemos que esto es inabordable, sino que tengamos de alguna manera, estas charlas son como unas especies de tips de viaje. Así como cuando uno va a salir a un viaje y le dicen, tenga en cuenta que el clima que se va a encontrar es tal, tenga en cuenta que es una época de lluvia, entonces lleve paraguas, tenga en cuenta que los zapatos, esto, tenga en cuenta tal cosa. Un poco estas charlas son eso, son un poco tips de viaje a lo largo de la historia del arte. Un poco, siempre con esos tips de viaje que le dan a uno, pues quedan muchas cosas sueltas, quedan muchos cabos sueltos. Lo mismo nos va a pasar aquí. Entonces vamos a empezar con nuestra introducción, recordando que esta es una idea tradicional y discutible, que es la idea, digamos, escolar, no diría académica, escolar, la idea que en la escuela nos enseñan o nos enseñaron, creo que todavía se enseña, sobre una cierta periodización de la historia a partir de estos momentos, una edad antigua o de estas edades, una edad antigua de la cual ya hablamos y que dijimos que podría considerarse que terminaba hacia el año 476 después de Cristo. Lo pongo en amarillo porque ahora vamos a cuestionar justamente esa fecha y nos vamos a mover desde esa fecha cuestionada o alrededor de esa fecha cuestionada y hasta mediados del siglo XV. La próxima vez vamos a tomar, en realidad, desde principios del siglo XV hasta finales del siglo XVIII y terminaremos con una referencia que será pues mucho más fragmentaria e incompleta que todas las anteriores a la edad contemporánea. Decía la vez pasada que
existía como una especie de discusión permanente alrededor del inicio de la Edad Media. La Edad Media, yo quisiera arrancar diciendo de entrada que ya desde el nombre mismo es una cosa problemática y en realidad indefinida. Porque uno puede decir la edad antigua, sí, la edad antigua es lo que hubo antes, la edad antigua es lo más, desde que empezó la historia, es lo más remoto, lo más lejano. Edad moderna es una cosa mucho más actual y la edad media es lo que está en la mitad. Pero es evidente que ese estar en la mitad, pues eso no es una definición de que tenga ningún tipo de precisión, digamos así. Y la verdad es que hay debates, discusiones, hay distintos puntos de vista alrededor de en qué fecha, en qué momentos, alrededor de qué épocas se debería considerar el inicio de la Edad Media. Yo voy a señalar básicamente 4 de esas ideas. La primera de ellas tiene que ver con Hegel. Hegel es un filósofo alemán, como saben ustedes, que vivió entre finales del siglo XVIII y las primeras las primeras 3 décadas del siglo XIX. Y resulta que Hegel, que era profesor de filosofía en la Universidad de Berlín, va a dictar una vez unas clases de estética, va a dar unas lecciones de estética. Son unas clases realmente. Él nunca escribió esas clases, nunca escribió un libro sobre esas clases, pero años después de su muerte o algún tiempo después de su muerte, sus discípulos, había una cantidad de discípulos muy entusiasmados con las ideas de Hegel. Se dice a veces que más hegelianos que Hegel. Esos discípulos se dieron a la tarea de recoger las lecciones, muchas de esas lecciones que él no había dejado, que él no había escrito, que no había tenido tiempo, digamos, de hacer un libro sobre eso, y entre ellas esas clases de estética, lecciones sobre la estética se traduce, o estética simplemente se traduce con frecuencia al español. Aunque no es un problema pues que a él en el que él se quiera meter, pues digamos como con el carácter de un arqueólogo o de un historiador del arte, él plantea una idea que valdría la pena tener en cuenta, y es la idea de que el proceso, el desarrollo del arte a lo largo de la historia corresponde a unas determinadas formas, unas maneras de ser del arte. Y esas maneras de ser del arte, esas formas del arte, pues él dice la primera la llama la forma simbólica del arte y corresponde a los imperios antiguos. Digamos, es el arte como el arte egipcio o el arte mesopotámico, es el arte de la India, piensa él, el arte chino, aunque él no conoce mucho de esas regiones. Es un arte en el cual hay un predominio de la materia sobre el espíritu, un predominio, digamos, por ejemplo, de la piedra. A él le llama mucho la atención y le parece que es, digamos, una buena imagen de esa idea suya, el hecho de que en Egipto se gaste tanto material para una cosa que en último término acaba siendo tan pequeña como el cadáver de una persona. Entonces se construye una gran pirámide, una gigantesca pirámide para sepultar a un único individuo. Él piensa que ese predominio de la materia, esa cantidad de materia, indica realmente un momento de la historia del espíritu, de la historia de la conciencia, que es lo que se va desarrollando a lo largo de la historia, cuando es mucho más fuerte lo material que lo espiritual. En segundo lugar, dice él o piensa Hegel, vamos a llegar a otra forma, se va a desarrollar otra forma en la cual hay un equilibrio entre la materia y el contenido. Esa es la forma clásica del arte que tiene su manifestación privilegiada en la escultura griega. En la escultura griega, pues tenemos, piensa él, un equilibrio entre materia y forma, entre materia y contenido,
y es, digamos, por eso es clásico, por eso tenemos esa sensación de equilibrio, de simetría, de perfección. Pero luego, por decirlo de alguna manera, luego ocurre una cosa muy importante en la historia, y es que aparece Jesucristo, aparece Cristo. Él no es que sea un hombre religioso, pero él considera que dentro de la historia humana, dentro del problema del desarrollo de la historia, la encarnación de Cristo es muy importante, la presencia de Cristo es absolutamente fundamental, porque es en realidad el espíritu que se hace presente en la historia. A partir de ese momento, pues lo que vamos a encontrarnos es que ya no somos capaces de expresar a través del arte toda esa riqueza de contenido que hay en la revelación, que hay en Cristo, y empieza eso que llama la forma romántica del arte. Nada que ver con el romanticismo, pues bueno, sí tiene que ver, pero no pretende utilizar la idea del romanticismo del siglo XIX, sobre el cual hablaremos dentro de 15 días, sino que lo que quiere señalar es básicamente eso, quiere señalar básicamente que es una época en la cual, por más que queramos expresar esa profundidad de pensamiento a la cual hemos llegado, el arte ya no da para tanto. En esa época, pues, a lo largo de todos estos años, de estos 2000 años que hay, que tenemos en el desarrollo, bueno, en su época 1800 años que había en el desarrollo del arte, desde la época en la que comienza esta forma romántica del arte, pues entonces él dice, miren, fíjense que ya la arquitectura no es lo más importante, la escultura no es lo más importante, vivimos primero el tiempo de la pintura, luego él piensa que el tiempo de la pintura da paso al tiempo de la música, y piensa que en su propio tiempo, en el siglo XIX, hemos dado el paso hacia un tipo de arte todavía más espiritual que la música, si se quiere, que es la poesía. Entonces hay un desarrollo también en esa forma romántica del arte. Traigo a cuento esta historia de Hegel, y me he detenido en él porque me parece que es importante no solo hacer referencia a esas ideas de Hegel, sino también decir, pues hay una suerte de continuidad, como vamos a ver, un carácter religioso especial en el desarrollo del arte que vamos a ver a partir de ese momento. La segunda idea, la segunda posibilidad que tenemos de considerar el inicio de la Edad Media puede ser pensando en Constantino, quien después del año 300, 311, en realidad 313, va a producir el llamado Edicto de Milán, que concede la libertad de culto a los cristianos, porque en ese momento empieza, evidentemente, como vamos a ver a continuación, un poquitico más adelante, empieza un desarrollo de un tipo de arte religioso, el arte cristiano, que va a tener pues unas consecuencias muy importantes a lo largo de los 12 siglos siguientes, que son los que vamos a considerar. En tercer lugar, se puede hablar también de la fecha que hemos mencionado, la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476, cuando las tropas bárbaras, las tropas de los ostrogodos, que están capitaneadas por un señor que se llamaba Teodorico, vencen al ejército romano en Ravenna. El ejército romano estaba, digamos, presidido, al menos nominalmente, por un muchacho que era el emperador romano, que era el último emperador romano. No tenía todavía 20 años, se llamaba Romulus Augustulus, Rómulo Augusto, digamos así, pero en diminutivo, era el pequeño Augusto, el pequeño Rómulo Augusto, esa batalla se pierde, cae el Imperio Romano, pero con frecuencia se dice que no se le puede dar tanta importancia a esa fecha, la gente ni siquiera percibió muy bien que ahí estaba cambiando el mundo, ni mucho menos, pues simplemente el que iba a seguir mandando era el emperador de Occidente, el emperador de Oriente, el emperador que residía en Constantinopla. Y hay una última alternativa que a veces se mueve, y es que debería considerarse el inicio de la Edad Media en la coronación de Carlomagno.
Carlomagno es coronado emperador por el Papa San León Magno el día de Navidad, la noche de Navidad, quiero decir, en la misa de Gallo del 24 de diciembre del año 800. Y se trae a cuento esa fecha tan exacta, tan precisa, porque se dice, ahí es cuando se da esa característica tan importante también en la Edad Media, que es la unión del poder estatal y del poder espiritual. Entonces, un poco pues nos vamos a mover dentro de esas ambigüedades, y dentro de esas ambigüedades, pues entonces vamos a empezar por la más grave de todas, si quieren ustedes, que es hablar de la Edad Media volviendo a hacer mención a la antigüedad, al arte de la antigüedad tardía. Ese concepto de antigüedad tardía es un concepto realmente moderno, digamos, es un concepto del siglo XIX. Se habla pues de antigüedad tardía, o arte tardo antiguo, que es lo mismo. Se habla también de arte tardo clásico, o clásico tardío, pues, y un poco la idea que hay detrás de este concepto es que, hombre, pues es necesario percibir, concebir, darse cuenta de que las edades históricas, las épocas históricas, no cambian de un día para otro, ¿no es cierto? No se transforman de un día para otro, no es que como se pensaba en algunas oportunidades, pues porque cayera el Imperio Romano, pues entonces todo el mundo pues ya se levantaba al día siguiente, pues en la Edad Media. No, que esas cosas no pasan así. Entonces este concepto de antigüedad tardía permite establecer como una especie de colchón, como una especie, si quieren ustedes, de acordeón, una cosa que se puede estirar o que se puede comprimir entre el mundo antiguo y el mundo medieval. Ese arte, el arte de la antigüedad tardía que nos vamos a encontrar, es un arte que con frecuencia vinculamos con las primeras manifestaciones del arte cristiano, pero no solamente, como vamos a ver a continuación. Y ha sido, mejor dicho, creo que ya no, fue durante mucho tiempo tradicional pensar que este tipo de arte, que es el arte que llamamos cristiano primitivo o paleocristiano, paleos, recuerden ustedes, es antiguo, el arte de los cristianos antiguos, el arte de los primeros cristianos, si quieren ustedes, que está particularmente, especialmente, casi totalmente representado en el arte de las catacumbas, en lo que nos encontramos en las catacumbas que están en Roma, pero que hay en muchas otras partes, que hay en muchas otras ciudades. Sea lo primero decir que una cosa que creo que es importante, yo no me puedo detener en eso porque no tendríamos tiempo, pero cuando hablamos de catacumbas valdría la pena decir que ese nombre es un nombre inventado mucho después. Al catacumbam significaba, en latín tardío, significaba el hueco, la depresión. Era un lugar cerca de Roma donde había como un hundimiento, y ese hundimiento correspondía pues aquí había unas de estas galerías subterráneas que se habían hundido, entonces había un hueco, y ese era un cementerio en el hueco, un cementerio en la depresión, en las catacumbas, es básicamente lo que eso significa. Lo que quiero destacar es que cosas como esa, pues ese tipo de galerías subterráneas, eso que nosotros llamamos catacumbas, no son esencialmente un problema cristiano. Hay catacumbas de todas de todo tipo y condición. Hay catacumbas también paganas, quiero decir, en el imperio romano, y corresponden básicamente a una idea que nos puede parecer bastante asombrosa, bastante inverosímil, y es la obligación que se va a generar en la época del emperador Augusto, quien ordena que los muertos sean sepultados.
asombroso, ¿no? Porque valdría la pena decir que no siempre ocurría así en el contexto romano. Tampoco me puedo detener en ese asunto, pero simplemente ojalá algún día pudiéramos hablar de esas historias de las ciudades antiguas, eh, y ustedes seguramente oirían con asombro el hecho de que en Roma con frecuencia los cadáveres, digamos en el sentido más literal de la palabra, se botaban a la basura. Augusto va a ordenar que los cadáveres se sepulten o se incineren, respetando la creencia de cada uno, respetando la creencia de cada uno, y como se sabe, pues los judíos no admiten la cremación de los cadáveres, y los primeros cristianos entonces tampoco la admitían, y muchas otras religiones orientales tampoco la admitían. Entonces los cadáveres tienen que ser enterrados, eh, pero no existen cementerios en altura. Entonces los cementerios se hacen en un terreno que la comunidad puede adquirir, puede tener, y ese terreno, pues, en ese terreno se hace el cementerio. Pero en la Roma clásica, en la Roma antigua, el subsuelo es propiedad del dueño del suelo. En el mundo contemporáneo, en Colombia, por ejemplo, el subsuelo no es propiedad de uno. Si yo tengo pues un terrenito y resulta que debajo de ese terrenito aparece un pozo de petróleo, pues ese pozo de petróleo no es mío, ese pozo de petróleo pertenece a la nación. En la época romana el subsuelo sí era del dueño del terreno, y entonces uno no se podía pasar al terreno del vecino en esos túneles. Entonces esos túneles empiezan a irse cada vez más abajo, a tener pisos y pisos y pisos subterráneos. Pero hay, insisto, catacumbas de muchas religiones. Y ahí nos vamos a encontrar, especialmente, algunas de ellas estuvieron siempre abiertas, nunca se taparon, pero otras van a ir siendo descubiertas a finales de la Edad Media, en la época del Renacimiento, hasta el siglo XX. Se han descubierto catacumbas cristianas y paganas. Y aparece este tipo de pintura, un tipo de pintura, esto es una escena, Cristo que está curando a la mujer que sangra. Recuerden esa escena del Evangelio, la mujer, la hemorroísa se llama en el Evangelio, una mujer que sangra continuamente, y ella logra tocar la orla del vestido de Cristo, y Cristo se vuelve y dice: sentí que un poder salió de mí, ¿quién me tocó? Y entonces es la mujer que, aterrorizada, reconoce que es ella, pero entonces es el momento en el que Cristo le dice: tu fe te ha salvado, vete en paz. Es esa escena, pero a lo que quiero destacar no es tanto al tema de la escena, sino a la manera como está pintada. Miren ustedes las pinceladas, miren ustedes la manera bastante veloz como se pinta esa escena. O miren ustedes esto por supuesto es una escena del buen pastor. El buen pastor es Cristo, pero uno podría decir que no es un Cristo, ¿no es cierto? Parece pero es un pastor, es el buen pastor. Esto está en una catacumba cristiana, es una de las más antiguas representaciones de Cristo que se conservan. Esto es otro tema que voy a tocar enseguida rápidamente. Pero aquí quiero fijarme sobre todo en la manera como se pinta. Miren ustedes las pinceladas de estos árboles. Esto es una cosa absolutamente veloz, absolutamente casi que fugaz, lo que aquí nos vamos a encontrar. Quiero señalar un asunto. Durante siglos se pensó que esto era así porque, pues, como esto era un arte de cristianos, y los cristianos eran unos pobres arrastrados, que en general eran, pues, venidos de Oriente, que no tenían ninguna posibilidad económica. Entonces, en esas catacumbas, cualquiera iba y pintaba el primer mamarracho que se le ocurría, y pues, hombre, la verdad es que eso no es así. Simplemente quiero decir esto: cuando en la historia del arte hay una cosa que siempre es bueno como tener en cuenta, y es que nosotros vemos la historia desde nosotros, vemos el arte paleocristiano, el arte de las catacumbas, lo vemos desde nosotros, lo vemos desde el presente, y el Renacimiento lo vio desde el Renacimiento.
Al Renacimiento le pareció esquemático, simplista, porque lo estaba, como si fuera apenas un boceto, porque estaba en ese contexto. Pero cuando en el siglo XIX estaba de moda el impresionismo, cuando los historiadores y los críticos que admiraban el impresionismo volvieron a ver esto, dijeron, caray, aquí hay otra cosa, aquí hay una idea distinta que no habíamos caído en cuenta. El impresionismo permitió entender mucho mejor esto. También el impresionismo permitió entender la pintura prehistórica que veíamos la vez pasada. Son pinturas que no son muy minuciosas, que son bastante esquemáticas. Aquí tenemos otra escena del Buen Pastor, del que podemos decir básicamente la misma, y ni se diga nada de esta última cena, que es tan esquemática que ni siquiera están todos, ¿no es cierto? No hay sino seis de los apóstoles, porque evidentemente quien está pintando, quien pinta la escena, piensa que los otros están sentados al frente, como se usaba en el ámbito romano. Parecería que esto fuera una cosa demasiado elemental, demasiado simplista, pero puede que no sea así. Este es uno de los mosaicos más antiguos que se conservan sobre Cristo. Fue encontrado debajo de la Basílica de San Pedro, en una gruta. Eso era un antiguo cementerio, donde está actualmente la basílica. Era un antiguo cementerio. Esta era la Gruta M, me parece, una cosa así por el estilo, y es una representación de Cristo como Apolo en el carro del sol, ¿no es cierto? Así este carro y Cristo parece que va más adelante. En realidad se supone que estos son los caballos que llevan el carro del sol, y ahí está Cristo, porque Apolo es un anuncio de Cristo. Apolo es el dios del sol, y no se nos puede olvidar que Cristo dijo, yo soy la luz. Y los cristianos desde el principio llamaron a Cristo el sol invicto. El sol invicto. Cristo era en realidad el cumplimiento de esa especie de, digamos así, como de una revelación imperfecta que habían tenido los antiguos a través de la figura de Apolo. Pero está presente otro asunto en el que tampoco me puedo detener, que es el hecho de que los cristianos no quieren representar a Cristo directamente, como veíamos, por ejemplo, ahora. Recuerdan en el primer pastor que no lo dije, pues que parece un pastor clásico, tiene la vestimenta, un pastor griego, tiene la vestimenta de un campesino griego, con apenas cubierto un hombro, con una especie de falda corta, un campesino griego romano, mejor de época romana, con las piernas descubiertas, porque evidentemente pues el trabajo en el campo era daba mucho calor, y entonces uno podía estar pues vestido de manta, de túnica y manto, pues arando en el campo. Entonces se representa como a través de elementos que pueden parecer simbólicos. Pero entonces uno podría pensar siempre, tengo que acelerar un poquito porque me estoy demorando mucho en esto, uno podría pensar siempre que estos pobres cristianos pues hacían eso de cualquier manera, pues como podían, pero la verdad es que eso no es así, eso no corresponde a la realidad. Miren ustedes esta obra se encuentra en uno de los digamos, de los ángulos de la fachada de la Basílica de San Marcos en Venecia. ¿Qué es? ¿Qué representa? Representa a los que se llaman los tetrarcas. ¿Y quiénes eran los tetrarcas? Los tetrarcas, la tetrarquía es un sistema de gobierno que se inventó en Roma el emperador Diocleciano. A finales del siglo III, es decir, con el año 285, por ahí, Diocleciano, que era el emperador, un día dijo, bueno, esto no lo maneja nadie, este imperio es demasiado grande, una sola cabeza, esto no puede tener una sola cabeza,
por supuesto yo soy el emperador, el Augusto, pero voy a asociar a otro emperador, pues voy a nombrar un coemperador, digamos así. Primero va a nombrar uno y después va a nombrar otros dos y acaban siendo cuatro, dos Augustos y dos Césares. Constantino era uno de esos Césares. Entonces, como son cuatro, se habla de la tetrarquía y ellos se dividieron entre sí, digamos, el manejo del imperio. Eso fue exitoso hasta cierto punto, generó muchas guerras civiles y demás. Pero todo eso lo estoy diciendo simplemente para decir que esto que ustedes están viendo es una escultura oficial del poder supremo en Roma. Está por lo demás realizada en una piedra que es prácticamente una piedra preciosa, está realizada en pórfido, una piedra durísima, un tipo de granito durísimo, precioso, que se produce, que se extrae básicamente, o que se extraía básicamente en Egipto. Quiero decir, estoy señalando eso para decir que esta obra no se la dieron a cualquier aprendiz que hiciera un mamarracho. Se la entregaron a un gran artista, no sabemos cómo se llamaba, se le entregaron a un gran artista muy hábil que se consideraba que podía representar de la manera más óptima a los tetrarcas, a los cuatro líderes del imperio, según el estilo de la época. ¿Y cuál es el estilo de la época? Y aquí es el punto central de toda esta parte. Y en buena medida hasta que hablemos del siglo XII. El estilo, quiero decir, la consideración que hay aquí pasa, la consideración en el arte y en la cultura en general, pasa a través de un problema filosófico que se va a desarrollar a partir del siglo I, especialmente en Alejandría, especialmente en el norte de Egipto, pero eso se extiende por todo el imperio, que es la filosofía del neoplatonismo. Platón se vuelve a poner de moda, digamos así. Y a partir de que Platón se vuelve a poner de moda, se establece con absoluta claridad en el pensamiento de la época que es mucho más importante el contenido que las apariencias, es mucho más importante el espíritu que el cuerpo, es mucho más importante el espíritu que la materia, es mucho más importante lo que significa una cosa que la manera como yo la digo. Las palabras pueden cambiar, pero el sentido de las cosas es mucho más profundo. Es mucho más importante la idea universal, que es la idea absoluta, la idea abstracta, que es el pensamiento de Platón, que las cosas aparentes. Recuerden, dicho de una manera muy esquemática, que en la idea platónica, pues cuando nosotros vemos, en la idea platónica, cuando nosotros vemos pues una vaca, entonces sabemos que es una vaca porque nosotros antes de nacer vivíamos, antes de encarnarnos en este cuerpo, vivíamos en el mundo de las ideas. Y ahí conocíamos la vaca, la idea de vaca, y por eso a nosotros no nos resulta realmente tan difícil pensar que eso es una vaca. Piensen ustedes en condiciones que pueden ser muy diversas. Nosotros decimos una vaca y puede que tenga cachos o que no tenga cachos, que dé leche, que tenga ternerito, que sea colimocha, todo lo que ustedes quieran, o una mesa. Una mesa, la idea de mesa no está vinculada con el hecho de que tenga 1, 3, 5, 15 patas, ¿no es cierto? Una cosa es la idea y otra cosa son las apariencias de la idea. En el pensamiento platónico y neoplatónico, lo que importa es la idea, no las apariencias. Entonces lo que nos pasa es esto, lo que ocurre básicamente es esto, y esto ocurre esto es pagano, todavía esto no han llegado los cristianos, pues no ha llegado la libertad de los cristianos, estamos aquí hablando del año 300, digamos, aproximadamente, debe ser más o menos de esa época que se realiza, es decir, estamos en un contexto puramente pagano, puramente imperial, totalmente imperial,
y vean lo que ocurre. De la misma manera, tendríamos que decir que en el contexto cristiano de los años siguientes, esto es 350, se llama el sarcófago de Giulio Basso, que era ya en el 350 hay libertad de los cristianos. Giulio Basso era un neófito, un recién convertido, que era prefecto de la ciudad de Roma y muere estando bastante joven, creo que tenía 42 años, una cosa así por el estilo, cuando muere. Y este sarcófago realmente espectacular que está en los museos vaticanos, pues demuestra que los cristianos estaban metidos en los procesos filosóficos de la época. Entonces es bueno pues reconocer este tipo de asuntos, y es bueno pensar, es bueno recordar que los cristianos empiezan, no solamente hablamos de pintura, habría que mencionar también problemas de arquitectura. Los cristianos recurren a la arquitectura pagana, a la arquitectura romana, pero no a los templos romanos, sino a lo que se llaman las basílicas. Este es el esquema. Así era la Basílica de San Pedro, que fue construida por el emperador Constantino, y así es una iglesia de esta época, una iglesia que se conserva en Roma. Piensen ustedes que seguramente pues, los pisos son nuevos, seguramente casi todo es nuevo, pero la estructura de la iglesia pues se fue renovando en épocas posteriores, pero la estructura de la iglesia, las columnas sobre todo, son de época del emperador Constantino. Las iglesias son así, como una basílica antigua, es decir, un espacio rectangular dividido por unas filas de columnas. Se exceptúan unas construcciones que son circulares, que se utilizan sobre todo como mausoleos. Este es el mausoleo de Santa Constanza. Es una iglesia que se llama Santa Constanza, es el mausoleo de la hija de Constantino. Santa Constanza era hija de Santa Elena y Constantino, pero la quiero traer a cuento, pues, por un lado, para decir que el mausoleo tiene forma circular, porque hace referencia a los baños romanos, porque hace referencia a las termas romanas, porque el bautismo es como un baño. Los baptisterios adquieren esa forma de circular de las termas romanas, pero el bautismo también es una forma de participar en la muerte de Cristo, ¿no es cierto? En el bautismo dice la liturgia, morimos con Cristo para renacer con Cristo. Entonces el bautismo y el mausoleo están unidos en esa forma arquitectónica que es circular. Pero me interesa sobre todo notar esto es el mausoleo de la hija del emperador, de una mujer que además es riquísima y poderosísima, y uno puede decir, pues sí, el mosaico pues es muy atractivo, pero no puede uno decir que sea ni mucho menos perfecto, entre comillas, según el esquema anterior. Sí tendríamos que preguntarnos qué significa que sea perfecto. Es perfecto para lo que quiere representar, es perfecto para lo que quiere hacer. Lo que quiero decir es que no reproduce de manera exacta la realidad como nos encontrábamos antes. Y tampoco en este caso. Este es el sarcófago de Santa Constanza, con estos angelitos que están estripando esas uvas que siempre digo que parecen balines de metal, son absolutamente duras, y miren ustedes, la vid es también durísima. Sí, enseguida voy al otro lado, pero quería confrontar esto con este tipo de sarcófago que nos encontrábamos en los años inmediatamente anteriores, que nos encontrábamos, digamos, a finales del siglo, en el siglo III, digamos, en el año 250, alguna cosa así por el estilo. Miren ustedes cómo evidentemente siente uno, o sabe uno, entiende uno, que ha cambiado la moda. Esto es, de nuevo, un sarcófago en pórfido, es decir, una piedra costosísima que no se la entregaron pues a cualquier aprendiz.
ni mucho menos. Lo que ocurre es que ha cambiado la idea fundamental de cómo debe ser la representación. O si no, miren ustedes, esto pertenece al Arco de Constantino en Roma y las figuras son absolutamente esquemáticas, absolutamente frontales, lo mismo que nos vamos a encontrar aquí. Esto está bastante, digamos, barrido por el agua, pero esto es la base del obelisco que se encuentra en el centro, que se encuentra todavía en el centro de lo que es el hipódromo, de lo que era el hipódromo, porque, bueno, porque ya sí no es, es simplemente una plaza, lo que era el hipódromo de Constantinopla, donde está un obelisco que el emperador Teodosio hizo traer de Egipto. Fíjense ustedes cómo está esto. Piensen ustedes, recuerden aquellas esculturas griegas absolutamente móviles, aquellos, por ejemplo, recuerdan aquellos dos luchadores que no sabíamos, casi ni siquiera estaban tan enredados el uno en el otro que ni siquiera podíamos distinguir bien los dos cuerpos. Aquí todo se da de frente, esquemático, frontal. Lo que importa es lo que se quiere decir, lo que importa es el mensaje, lo que importa es el contenido de la obra. Es más importante el interior que el exterior. Este es el mausoleo en Ravenna de una de las mujeres más poderosas de la historia, que era Gala Placidia. Gala Placidia fue hija de emperador, esposa de rey bárbaro, esposa de emperador, madre de emperador, ella misma pues era el poder detrás del trono. Este es el mausoleo de Gala Placidia, y no es que le hayan arrancado mármoles ni nada, el mausoleo por fuera es así, porque el cuerpo es, digamos, secundario. Lo importante es lo que está adentro. El interior es completamente cubierto de mosaicos. Uno puede notar esa forma más esquemática de representación que nos encontramos aquí, también por ejemplo en estos cielos estrellados que son muy extraños. Voy a tocar muy rápidamente el segundo tema antes de que hagamos el intermedio, antes de que hagamos el descanso. Y el segundo tema, pues entonces se va a referir al arte bizantino. Pero entonces, ese arte tardo clásico, ese arte de la antigüedad tardía que hemos venido diciendo, pues entonces, digamos, nos movemos aproximadamente entre la época, pues entre los primeros cristianos, representaciones de los primeros cristianos tenemos en el siglo II, pues en realidad puede que de finales del siglo I haya algunos escritos, unos símbolos de peces, que recuerden ustedes que es, digamos, la representación simbólica por excelencia, pero poco más. Entonces tenemos básicamente este tipo de manifestaciones en los años correspondientes a los siglos segundo, tercero, cuarto, quinto. Estamos en el siglo, en la caída de Ravenna, estamos en el siglo V, y ahí vamos a encontrarnos un hecho sobre el cual yo no voy a hablar, y es que nos vamos a encontrar que empiezan a gobernar los reyes bárbaros, ¿no es cierto? Empiezan a gobernar, cae el Imperio Romano, Roma cae bajo los bárbaros, y los bárbaros son toda esa cantidad de tribus que conocemos: godos, ostrogodos, visigodos, ávaros, vándalos, luego más adelante sajones, todo ese tipo toda esa cantidad de pueblos que van a caer sobre Europa desde Oriente, que son pueblos nómadas, es decir, pueblos cuya arquitectura, por decirlo de alguna manera, es una arquitectura en telas y pieles. Son tiendas de campaña, no tienen esculturas, nadie puede agarrar, nadie puede pensar que va desde el centro desde el centro de Asia hasta Roma con una escultura de mármol al hombro. Eso no es posible, eso no existe.
existió en el Imperio Romano en algunas circunstancias, pero no viene al caso mencionarlo aquí. Lo que estoy intentando decir es que esos pueblos bárbaros tenían un arte que era más móvil, es decir, adornaban las armas, las espadas, tenían joyas, cosas que eran muebles, que se podían, que se movían. Eventualmente nos vamos a empezar a encontrar después manuscritos, muchos años después, cuando eso se va a empezar pues cuando el cristianismo va a poder empezar, digamos, a penetrar en esos pueblos y demás. Pero la arquitectura se acaba, la arquitectura clásica, la arquitectura romana básicamente desaparece, la escultura básicamente desaparece, casi toda la tradición del mundo antiguo desaparece. Pero va a quedar Bizancio. Bizancio es Constantinopla, como saben ustedes. Constantinopla, capital del Imperio Romano de Occidente, de Oriente, perdón, y en Constantinopla pues vamos a conservar un gigantesco imperio, un poderosísimo imperio que en un momento determinado, esto lo traigo, voy a decir esto porque estas imágenes son de Italia, estas imágenes que voy a mostrar son de Ravenna, primero que todo, es que hay un momento en el siglo VI, perdón, cuando hay un gran emperador que se llama Justiniano, que vuelve a conquistar parte del Imperio Romano de Occidente, entre ellos, en esas partes, Italia, y en esa conquista de Italia, pues Ravenna, que había sido la última capital del Imperio Romano de Occidente, pues es una ciudad muy importante y va a tener mucha fuerza. Pero lo que me parece importante decir es que en ese contexto nos vamos a encontrar el desarrollo de ese arte que se hace en Bizancio, que es el arte bizantino, un arte que vamos a conocer exclusivamente por lo que queda en Ravenna y por unos mosaicos que quedan en una ciudad de Croacia, de Istria, de la península de Istria en Croacia, una ciudad que se llama Poreč. Esto es arte bizantino, y en el arte bizantino lo que nos vamos a encontrar, un elemento que creo que es muy característico del arte bizantino, es de nuevo esa insistencia en lo general. Aquí tenemos, por supuesto, son los apóstoles que rodean la escena del bautismo de Cristo. Cristo está todavía representado en esta época sin barba, como si fuera un griego, y tenemos los apóstoles que son bastante difíciles de distinguir uno de otro. Seguimos teniendo este tipo de construcciones. Esto es una iglesia que se llama San Apolinar el Nuevo en Ravenna. Los techos son nuevos, evidentemente, el ábside también es nuevo, pero las columnas y los mosaicos, los muros son del siglo V y VI. Y lo que nos vamos a encontrar es sobre todo una cosa muy interesante, que son estas filas. Al lado derecho nuestro es una fila de santos mártires, a la izquierda es una fila, que es una fila de vírgenes. Uno podría decir que son todas más o menos iguales. Hay una cosa repetida aquí que es bastante clara, bastante notable. Si uno se mete en detalle, pues podrá decir, no, en realidad cada una es distinta, cada una tiene, pues digamos, un carácter diferente, las joyas que tiene son distintas, el vestido tiene algunas diferencias, la actitud del rostro también es algo diferente y demás, pero creo que en general podemos aceptar que se hacen a partir de una idea de lo genérico, una idea en la cual lo que interesa no es la identificación del personaje concreto, si esta santa se llama Valeria o si se llama Cecilia, pues hombres, lo sabemos porque arriba está el nombre, pero no porque haya una identificación precisa de ellas. Inclusive uno podría utilizarse, que puede parecer forzado lo que voy a decir, pero fíjense ustedes que es interesante el hecho
de que, y está, aquí dice Lucía, no las, Cristina, las que las vamos distinguiendo a esas santas, las vamos distinguiendo por lo escrito, no por la apariencia. Es decir, y si hay algo que se parece desde la antigüedad, que se parece como a poder agarrar el alma de una persona, es el nombre, ¿no es cierto? Cuando uno, recuerden aquella historia tan bonita que los faraones, ¿cómo se llama? Egipcios, los faraones egipcios escribían su nombre dentro de como dentro de un ovalito, en lo que llamamos el cartucho, porque esa es una manera de proteger el nombre. Cuando yo tengo el nombre de una persona, entonces tengo un cierto dominio sobre esa persona. El nombre es un poco como el alma de la persona, y entonces el hecho de que se nos pongan los nombres en la parte de arriba, pues es básicamente insistir en que es más importante la idea que las apariencias. Nadie vio a Cecilia, nadie conoció a esta Lucía, pues de los que hicieron estas imágenes, simplemente se representan básicamente por su nombre. Esta es otra iglesia siempre de Ravenna que se llama San Apolinar en clase, y la traigo a cuento simplemente para insistir en la forma de la iglesia. Vamos a ver enseguida una cosa completamente distinta, y para insistir en el carácter simbólico de todo este arte. Este es San Apolinar, que es el personaje al cual está dedicado, un obispo al cual está dedicado la iglesia. Miren ustedes estos son los apóstoles, ¿no es cierto? Los 12 apóstoles en forma de corderitos, y estos son esta escena que hay en el ábside, la escena de la transfiguración de Cristo. Aquí tenemos creo, no sé cuál es Moisés, a Moisés, Elías, no los veo suficientemente bien, pues a ver, vamos a mirarlo más en detalle. Este es Moisés, este es Elías, y estos son los 3 apóstoles que estaban acompañando a Cristo. Todo es simbólico, no es representar la realidad tal como la vemos. Un detalle interesante es que este es Cristo, evidentemente esta cruz es Cristo transfigurado, rodeado de estrellas, y esas estrellas son 99 estrellas. Esas 99 estrellas evidentemente están haciendo, es un símbolo dentro del símbolo, es una cosa como de varios niveles, son como hipertextos en realidad lo que aquí nos encontramos, porque esas 99 estrellas en realidad están haciendo referencia a la historia del buen pastor que no se preocupa por las 99 ovejas que tiene y se va a buscar la oveja perdida. Pero quisiera decir que mucho más importante para el arte bizantino que esas iglesias van a ser este tipo de iglesias. Esto es el tipo, Santa Sofía en Constantinopla, unas iglesias que están cubiertas por cúpula y que tienen un espacio central, digamos, amplio, un tipo de iglesias como Santa Sofía. Aquí está, digamos, el corte de Santa Sofía, donde nos vamos a encontrar básicamente la idea de que uno entra a la iglesia, y lo que hace al entrar a la iglesia es básicamente irse hacia arriba, a mirar hacia arriba. Miren ustedes, esto es una cosa posterior, pero es bizantino, es la llamada Capilla Palatina de Palermo, en Sicilia, y es una de las obras maestras, digamos, del arte bizantino. Uno entra a la Capilla Palatina, esto tiene mosaicos que son más antiguos, como estos, mosaicos que son más nuevos, como estos, por supuesto, pero bueno, no los metamos en esa historia. Lo que quiero notar aquí es que uno entra a estas iglesias bizantinas y tiene inmediatamente la sensación de que tiene que mirar hacia arriba. Eso es muy importante en el contexto bizantino, ese mirar a quién vamos a mirar. Vamos a mirar a Cristo, el Pantocrator, que está ahí mirándonos, digamos, desde el centro de la cúpula. Cristo que nos mira, ¿no es cierto? Nos mira aquí y luego nos mira en la cúpula. Ese movimiento ascensional
digamos, hace referencia a la espiritualidad propia del mundo bizantino, distinto a esta espiritualidad. Esto, recuerden, es la antigua Basílica de San Pedro en Roma. En el cristianismo occidental, la idea es, digamos así, longitudinal. Todas las líneas de la iglesia lo llevan a uno hacia el altar. En las iglesias bizantinas, lo que nos vamos a encontrar es este movimiento ascensional. De nuevo, esto es Ravenna, esto es la iglesia que se llama de San Vitale, San Vidal. Era un santo mártir de la región, y lo que nos vamos a encontrar sobre el altar es esto, lo veremos enseguida, y luego sobre nosotros la figura de Cristo como el cordero, como el cordero místico. Es muy importante ese asunto. Aquí todavía nos movemos. Miren, de nuevo, quiero insistir en un hecho que es bueno que que recordemos siempre, y es el hecho de que esto es un arte oficial, este es el arte del Estado. Para hacer esto vinieron artistas de Constantinopla a Ravenna. Era una de las grandes obras del imperio, pero esto nos puede aparecer como bastante, si quieren ustedes decirlo, esquemático, de la misma manera que uno podría pensar que estas figuras son esquemáticas, aunque en realidad representan a la emperatriz Teodora, mientras que este otro, estamos hablando siempre de la misma iglesia, este otro mosaico representa al emperador mismo, el emperador Justiniano, pero las figuras son bastante esquemáticas, como ven ustedes. Lo que me parece más importante señalar en todo este contexto es que no podría uno en ningún caso suponer que es falta de habilidad del artista, sino que con mucha frecuencia, y esto creo que es una lección que nos deja este tipo de arte, creo que la lección de que hay que mirar las causas por las cuales estas obras pueden ser efectivamente así. Voy a suspender aquí entonces para que hagamos, son las 6:13, entonces para que hagamos un recesito de 7 minutos como hacemos siempre. Volvemos a empezar a las 6:20. Voy a terminar enseguida, muy brevemente, pues una referencia al arte bizantino, y pasamos al tema siguiente. Vamos a arrancar. Estamos hablando sobre esa tendencia, digamos, mística que hay, que nos lleva a observar directamente, digamos, a mirar hacia arriba. Realmente es el movimiento que tenemos, el movimiento que se produce, un movimiento ascensional. Yo siempre digo que el hecho es que Cristo nos mira directamente y uno no puede apartarse de la mirada de Dios. Si Dios lo mira a uno, pues nadie puede dejar de mirar a un Dios. Esto corresponde a un monasterio en Grecia que se llama Osios Lucas, que está cerca a la antigua Delfos, y lo traigo a cuento no solamente lo que ven aquí, tal vez se alcanzan a percibirlo, pues es la cúpula. Estas son las ventanitas, la cúpula con las pinturas en la parte central, pues sobre el muro. Lo que es también interesante en este caso, en este contexto de Osios Lucas, de ese monasterio, pues son todos los mosaicos que llenan gran parte de la iglesia, de la parte principal de la iglesia. El Cristo que veíamos ahora está
más arriba todavía. Aquí estamos sobre el altar, hay la Virgen está en el ábside sobre el altar, luego tenemos una representación de Pentecostés y lo que veíamos ahora está más arriba de nosotros. Y quería mostrar estos mosaicos de Osios Lucas para decir que son algunos de los mosaicos, esto es patrimonio cultural de la humanidad, por decir alguna cosa, son algunos de los mosaicos más extraordinarios del mundo bizantino, pero tienen siempre esa característica, digamos así, abstracta, que es propia de esa idea de lo bizantino, de que es más importante el nombre que el cuerpo, que es más importante el alma que el cuerpo, que es más importante lo espiritual que lo material, etcétera. Aquí estamos en ese mundo, digamos, si quieren ustedes, abstracto, que se da, miren ustedes, en la presencia, de estos, por ejemplo, de estos dos ángeles que sostienen las vestimentas de Cristo, que está desnudo en medio del agua para ser bautizado por San Juan Bautista, ¿no es cierto? Los ángeles son básicamente iguales, ¿no es cierto? No existe la idea de individualidad que podría llegar a ser tan importante después. Y esa idea de individualidad pues se da en todos los niveles. Esto es un mosaico, con esto termino la parte de Bizancio. Esto es un mosaico que se encuentra en Santa Sofía, en Constantinopla, que es una representación de la Virgen María en trono. La Virgen es el trono de la sabiduría, ¿no es cierto? En realidad, cuando nos encontramos a María como trono de Cristo, uno podría pensar que en realidad esto no es esencialmente una representación mariana, sino una representación cristológica, porque Cristo María es el trono de la sabiduría, y lo que predomina, por ejemplo, en una iglesia como Santa Sofía, que está dedicada a la sabiduría divina, es decir, a Cristo, pues es básicamente la figura de Cristo. Y lo que nos encontramos, yo diría que es clarísimo, inclusive en el hecho de que cuando vemos a este personaje, que es el emperador Constantino, que ofrece la ciudad, Constantino mira más a Cristo que a la Virgen, ¿no es cierto? Tienen los ojos más dirigidos a Cristo. Pero sea eso o no, estés mirando a Cristo o a la Virgen, lo que quería decir básicamente es que estos no son retratos, son representaciones, digamos, de alguna manera genéricas. He dicho que pasemos al siguiente tema, al tercero de los 4 temas que debemos considerar el día de hoy, y digamos que es bueno tener en cuenta, vamos a hablar sobre el románico, es bueno tener en cuenta que a raíz de las invasiones bárbaras, de aquellos fenómenos de los cuales hablamos antes, a veces quiero decir que como todo en este momento pues está en muchos casos sometido a la idea de que tiene que ser un lenguaje que sea políticamente correcto y todo ese tipo de cosas. Entonces hablar de bárbaros, como se ha hablado toda la vida, pues resulta que no, parece que ya no es muy correcto. Mucha gente piensa que no es muy correcto. Entonces hay quien habla de este momento como la época de las grandes migraciones. Pero bueno, dejémonos esas exageraciones lingüísticas y de perfección política un poquito detestable. Y recordemos que las invasiones bárbaras van a producir un deterioro de la vida de las ciudades, una desaparición casi total de la vida de las ciudades hasta el año 1000, que en el año 1000 nos vamos a comenzar a encontrar otra vez que paulatinamente vuelven a empezar a crecer
Las ciudades, esto pues lo traigo simplemente como una imagen que puede servir un poco de ilustración. Son unas vistas de la ciudad de Siena en Italia, y las traigo simplemente para decir que paulatinamente vuelven a empezar a aparecer centros urbanos, vuelven a empezar a aparecer ciudades, y vuelve a empezar a aparecer el comercio, que había desaparecido casi totalmente, vuelve a empezar a aparecer la circulación de las personas, que se había reducido por siglos. Cuando digo por siglos, es por medio milenio, por 500 años había prácticamente desaparecido la idea de que uno podía ir de un lugar a otro, no ser para hacer una peregrinación. Muy pocas personas hacían esa peregrinación. La mayor parte de la gente nacía en un sitio, vivía toda la vida en ese sitio, rodeado o conociendo exclusivamente un grupo de personas sumamente reducido. Se calcula que unas 80 personas era lo que una persona normal veía a lo largo de toda su vida en este periodo, digan ustedes en el año 800, 900, una cosa así por el estilo, a no ser que fuera pues un funcionario del imperio, que fuera un hombre que había ido a la guerra, cosas por el estilo, pero de resto la gente estaba muy limitada en ese asunto. Y entonces también la arquitectura, por lo que ya habíamos dicho, se había perdido la tradición de la arquitectura clásica, de la arquitectura romana. No se sabía cómo se construía, y entonces un poco, la verdad, esto puede parecer como un extremo, como una exageración, pero la verdad es que hay que volver en buena medida a aprender cómo se hacen las cosas. Y es en ese proceso de volver a aprender a construir una iglesia que cada vez puede ser un poco más grande, donde nos vamos a encontrar el desarrollo de esa arquitectura que se va a desarrollar, de esa arquitectura, básicamente arquitectura, también arte de la pintura y arte de la escultura, pero digamos el fuerte aquí va a ser la arquitectura, que se va a desarrollar en la extensión de lo que era el Imperio Romano de Occidente, y por eso, como hace referencia al mundo romano, al Imperio Romano, se va a llamar arte románico. Una de las características más evidentes del arte románico tal vez se pueden dar, o algunas se pueden ver en esta pequeña iglesia. Esta iglesia es una iglesia de Asturias, en España, que se llama San Miguel en Lillo. Eso está al lado de la ciudad de Oviedo, que era capital del reino de Asturias en el siglo VIII, y esto es de esa época. Y aquí tenemos en realidad un ejemplo de algo que técnicamente corresponde al momento pre-románico, pero me sirve para lo que voy a señalar, y es el hecho de que se retoma el arco, se retoma la arquitectura en piedra, como ven ustedes aquí, se retoma el uso del arco de semicircular, ese arco que llamamos de medio punto. Y luego lo que nos vamos a encontrar son unas construcciones muy masivas, como ven ustedes aquí, con muy poquitas aperturas, con muy poquitos vanos, con muy poquitas ventanas. Esto es básicamente un espacio casi cerrado, porque la realidad es que el sistema constructivo impide que se abran esos espacios. Estamos también en la misma zona, en esta iglesita que se llama Santa Cristina de Lena, vean ustedes lo que es una ventanita, y ventanas son estas, pues, pero uno no alcanza a ver prácticamente casi que ninguna otra ventana, porque cuando entramos al interior de Santa Cristina de Lena, lo que nos vamos a encontrar es esto. Nos vamos a encontrar que la iglesita, esto pues es una foto tomada como con un ojo de pescado, y entonces se distorsiona un poco, pero creo que se puede entender. Piensen ustedes que estas
que estos muros son perpendiculares al fondo, no son curvos, son rectos, y que están sosteniendo esto que es de piedra, ¿no es cierto? Miren lo que es la ventana. Aquí no hay ventanas en absoluto, porque estos muros tienen que sostener esta especie de medio cilindro que es la bóveda, ¿no es cierto? Una bóveda que llamamos de cañón. Una bóveda de cañón. Una bóveda de cañón es un medio cilindro. Existen bóvedas de cañón corrido, ahora veremos alguna en la cual es, digamos, liso y otras como esta que se llaman fajones, pero bueno, eso no es realmente interesante para nosotros. Lo que es interesante percibir y que es muy importante que lo tengamos presente para lo que vamos a ver en este resto de charla es que esta arquitectura tiene que ser una arquitectura maciza, sin ventanas, prácticamente sin ventanas. En este caso las ventanas están en la parte digamos, por aquí, saliendo por estas puertas, o están al fondo, porque esas partes ya no sostienen la bóveda. Si se pusieran a abrir ventanas, pues entonces la bóveda se caería, se vendría al suelo toda la construcción. Lo mismo podemos señalar en un caso como esto se llama Santa María del Naranco, siempre en Oviedo. Estamos hablando otra vez de esa época que se llama la época ramirense, del pre-románico. En realidad era el palacio real del rey Ramiro I, pero luego va a ser convertido en una iglesia dedicada a la Virgen María. Y lo que quiero destacar aquí es la bóveda, la manera como se cubre el espacio y las complicaciones realmente que eso implica, el hecho de que las aperturas puedan ser muy pocas y que los muros tengan que ser muy sólidos. Bueno, lo mismo nos vamos a encontrar aquí, siempre esta bóveda de cañón en este monasterio que es en Cataluña, el monasterio de San Pedro de Roda. Aquí hay un manejo, digamos, un poquito distinto que me permite, o pues que les permite construir más alto, como ven ustedes, y que consiste básicamente en dividir las fuerzas, ¿no es cierto? Tenemos la nave central, pero tenemos naves laterales que también están cubiertas por bóveda de cañón. Entonces, esos elementos contribuyen a sostenerse unos con otros. Pero me parece que es importante decir que esto era una cosa que se hacía, digamos, un poco así a ojo. Cálculo estructural, pues no había en esa época, era un poco a ojo, y un poco a ojo, pues lo que ocurría era que se construían estas iglesias, y esas iglesias con frecuencia se hundían, se caían esas bóvedas. Entonces se va a reconstruir la iglesia, digamos, pues esta es una iglesia distinta, pero se va a reconstruir la iglesia evitando la construcción de la bóveda y haciendo mejor, como en este caso, pues haciendo un techo. En este caso, pues un techo de madera, simplemente con un tejado, y eso es mucho más liviano. Un poco la estructura de muchas de esas iglesias, pues es así. Este es el esquema de la Catedral de Constanza en Alemania, donde nos vamos a encontrar unos cielos planos, pero en realidad esos cielos rasos pues no son el techo está por encima, pero lo que nos encontramos aquí básicamente es lo que quiero destacar en estos casos, es que nos vamos a encontrar unos techos de madera que sin embargo también tenían complicaciones, también presentaban complicaciones, porque este tipo de iglesias se quemaba más fácil. Entonces es siempre esa cosa de ensayo y error lo que vamos con lo que nos vamos a mover a lo largo de estos años. ¿En qué época nos estamos moviendo? Nos estamos moviendo más o menos entre el año 1000 y el año 1200. En ese lapso se va a desarrollar
grosso modo el arte románico. El gótico va a empezar un poquito antes del 1200, como en el 1150 por lo menos de manera parcial, y el románico pues tiene esas colitas que he señalado antes del prerrománico y también en lo que se llama el proto-románico. Pero entonces es frecuente que nos encontremos este tipo de iglesias que tienen techo plano y que permiten ese, quiero decir, techo de madera, y la existencia de ese techo de madera permite esto, es eso lo que permite que haya más claridad, que haya más ventanas. Las otras construcciones son forzosamente unas construcciones, una cosa como esta, son forzosamente construcciones más oscuras. No me puedo detener demasiado en este esquema, pero creo que es un esquema muy bueno, donde nos encontramos pues la manera como se construye en la época románica, ¿no es cierto? Tenemos la construcción con la bóveda se desarrolla a partir de un arco he dicho que llamamos de medio punto, tanto en la nave principal como en las naves laterales, pocas aperturas, aquí la entrada es por acá, y lo que tenemos es que sobre la bóveda están las cubiertas, está el tejado propiamente dicho. Aquí no aparece, digamos, está como si se hubiera eliminado para que veamos cómo es la planta. La planta debería ser, claro, esta planta que tenemos a nuestra derecha es mucho más compleja que lo que tenemos a nuestra izquierda, pero básicamente en medio de todo, pues la idea es básicamente lo mismo. Una nave central con una nave central ¿cómo se llama? Longitudinal, con una nave transversal y aquí con naves laterales, ¿no es cierto? Y al fondo, pues después del crucero, pues lo que vamos a tener es el altar y el ábside, y en algunos casos pues vamos a tener capillas más complejas en el fondo, como en un caso como este, que equivale más o menos a lo mismo que veíamos ahora. Estas iglesias son, insisto, bastante oscuras. Miren ustedes, esto es la Catedral de Santiago de Compostela. En estas iglesias, piensen una cosa que creo que es importante notar y que vamos a empezar a analizar a continuación. En estas iglesias lo más claro es que el peso recae poderosamente sobre los muros. Piensen ustedes que esto es un arco, que esto es de piedra, y todo tiende a caerse, ¿no es cierto? Todo tiende a caerse. ¿Por qué no se cae? No se cae por dos motivos. Uno de ellos es que es fácil caer en la cuenta de que el arco por debajo es más cortico que el arco por encima. Es obvio, es lógico, ¿no es cierto? Y eso se da también, por supuesto, en la bóveda, porque la bóveda pues no es un papelito, ¿no es cierto? Sino que también tiene un espesor bastante notable. Entonces eso hace que los bloques de piedra que hay aquí, que están conformando este arco, no sean cuadrados, sino que tengan forma trapezoidal, que funcionen como cuñas. Entonces, al tender a caerse por fuerza, creo que se puede notar un poquito aquí, al tender a caerse por la fuerza de la gravedad, se amarran y hacen que el peso se convierta en empuje horizontal, ¿no es cierto? Lo que el peso hace es intentar abrir los muros porque necesita abrir los muros para poderse caer. Entonces hay que conservar los muros sumamente sólidos, gruesos, reforzados, etcétera, para que eso no ocurra. Estamos aquí, pero entonces vamos a empezar, o acá, esta es el interior de la iglesia de Santa María Magdalena en Vézelay, en Francia, pero poco a poco nos vamos a encontrar que empiezan a desarrollarse ideas distintas, y la idea que básicamente se va a desarrollar es esta idea, esto lo vamos a llamar una
bóveda en arista. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? Esto funciona realmente porque tenemos una bóveda, en realidad lo que tenemos aquí es una bóveda como la otra que teníamos en sentido, digamos, perpendicular, y tenemos bóvedas que atraviesan, bóvedas transversales en este caso, y se configura eso que llamamos una bóveda en arista. Estas bóvedas tienen la cualidad de que hacen que, ¿qué es esto? Que siempre funcionan a partir del arco de medio punto, funcionan a partir del arco de medio punto y tienen la característica de que conducen los empujes a las columnas, ¿no es cierto? Evidentemente no hay un peso aquí, el peso es el peso del arco, pero los empujes vienen a las columnas. Y por supuesto, estos pilares son muy fuertes, y cada pilar de estos, cada columna, pues aquí no tenemos sino, digamos, un corte, pero aquí uno debe imaginarse que sigue, y cada columna pues se apoya en la del lado, ¿no es cierto? Se apoya en la que tiene inmediatamente a continuación. Estas bóvedas de arista tienen un problema que creo que se puede percibir claramente aquí. Es que una cosa es el arco, quiero decir, un diámetro, un radio, perdón, tiene el arco, estos arcos que estoy señalando, y otro radio tiene el arco transversal, el arco que va de esquina a esquina, digamos, estos son los catetos y esta es la hipotenusa de un triángulo equilátero que hubiera aquí, de un triángulo rectángulo, pues que hubiera aquí además. Ese asunto pues significa que este arco no es realmente semicircular, ese es un arco que es más bajito. Aquí lo tienen ustedes en este ejemplo, que es de una iglesia francesa. Estos arcos son los arcos semicirculares, estos que están a lo largo de la nave y los arcos atravesados, pero estos arcos que atraviesan, fíjense ustedes que empiezan a presentar algunas dificultades estructurales porque no se acomodan, no se pueden acomodar exactamente a las mismas dimensiones, por motivos que son absolutamente, digamos, producto de la geometría. Vamos a ver la solución que se va a dar a continuación, pero primero déjenme mostrarles una serie de iglesias románicas. Uno puede fácilmente identificar estas iglesias por su estructura de piedra al exterior, porque son bastante simples, conformadas por esas galerías de columnas y arcos. En casos en los cuales tienen el techo plano, pues entonces son cerradas de esta manera, y no significa que sean pequeñas, en realidad van a ir creciendo cada vez más. Esto es una iglesia siempre en Alemania, un monasterio. Lo anterior era una iglesia alemana muy importante, una de las iglesias románicas más antiguas, que es la iglesia de San Miguel, en una localidad que se llama Hildesheim. Esto también es alemán, y en Alemania la verdad es que vamos a llegar a encontrar iglesias en este tipo que llegan a ser realmente gigantescas. Porque sean grandes no significa que son góticas, ¿no es cierto? Son dos cosas distintas. Aquí seguimos utilizando, vean ustedes, siempre arcos de medio punto, arcos semicirculares, inclusive cuando empezamos a ir en altura. Esto es la Catedral de Bamberg, una de las catedrales románicas más bellas del mundo. Es posible que haya partes de la decoración que hayan sido determinadas de las columnas que correspondan a la época gótica. Yo aquí no creo que sea así, exceptuando algunos arcos del fondo, pero inclusive en estas torres todos los arcos siguen siendo semicirculares. O este caso que es una iglesia, la iglesia de Jac en Hungría,
que es del siglo XIII, después del 1200, es decir, todavía después del 1200 se van a seguir construyendo en algunos casos iglesias románicas. Y no quiero dejar pasar por alto el hecho de que existe también un movimiento neorrománico que se va a producir especialmente en el siglo XIX, pero que a nosotros nos llega sobre todo en el siglo XX. El neorrománico fue muy popular en Colombia. La Basílica Metropolitana de Medellín es la obra más importante del neorrománico en Colombia, pero hay muchas iglesias en muchas ciudades del país que son en estilo románico. Bueno, pero quisiera decir que no son solamente las iglesias, también es el claustro con frecuencia, el monasterio. Esto es el monasterio de Santo Domingo de Silos en España. El patio, el claustro son los 4 corredores que rodean el patio, y en ese patio, en Santo Domingo de Silos y en casi todos los monasterios, donde en los monasterios siempre hay claustro y casi siempre los monasterios tienen una decoración en los capiteles que es muy bella. Este es uno de los ejemplos más extraordinarios de escultura románica, que es la Duda de Santo Tomás en Santo Domingo de Silos. Y termino esta parte haciendo referencia a unas iglesias italianas que pueden parecer más simples, son más sencillas realmente en su estructura, por lo menos en su estructura interior, tienen más esta apariencia como si fuera como una especie nosotros diríamos como si fuera una especie de galpón. Lo digo en un sentido respetuoso de la palabra. De hecho, pues lo que vamos a tener aquí es, este muro es más alto que el techo. Vean ustedes el techo donde está de la nave lateral. Lo que vamos a tener es una nave central y unas naves laterales cubiertas seguramente, o cubiertas pues en este caso, que es la iglesia de San Zenón en Verona, que están cubiertas con bóvedas de arista, como las que veíamos hace un momento. Y esta, que es una de las grandes catedrales italianas, que es la catedral de la ciudad de Módena, es interesante. Aquí se opta por una arquitectura en ladrillo, con esos bloques, quiero decir, con esas columnas tan macizas, pero con unos pilares, estas columnas, digo, tan macizas, pero con unos pilares en la parte central que son absolutamente potentes. Aquí también el techo está cubierto por una bóveda de arista, como la que veíamos ahora, que son, insisto, esas bóvedas que se dan por el cruce entre una bóveda longitudinal, una bóveda a lo largo de la nave, y una bóveda que atraviesa cada uno de estas particiones, de estos tramos de las naves laterales. Y esto tan maravilloso que es el campo de los milagros de Pisa, pues déjenme decir, esto es románico, esto sigue siendo románico. Aquí, a diferencia de los otros casos, pues esto fue recubierto pues en mármoles. De lo que nos hablan básicamente es de la riqueza de la ciudad, pero no de que sea un tipo de arquitectura diferente. Rápidamente, miren el tipo de representación que nos vamos a encontrar en el románico. Esto es, digamos, esto que ven ustedes aquí es de lo más típico que uno pueda encontrar. Esas figuras, evidentemente es Cristo con los apóstoles, pero esas figuras frontales, muy estáticas, muy poco anatómicas. Aquí anatomía no hay. Tampoco hay naturalismo en los pliegues de los vestidos, etc. Esto es más caligráfico, esto es más como si fueran dibujitos que otra cosa. Y termino haciendo referencia a un monumento particularmente hermoso, que es el baptisterio de la Catedral de Florencia, que es este. Lo traigo a cuento para hacer referencia a la
la cúpula, a los mosaicos de la cúpula, que está aquí, que está debajo de esto, que en realidad es como una especie que no es una cúpula semicircular o semiesférica como nos encontrábamos en otros casos, sino que aquí en realidad es un techo, digamos, octogonal, de base octogonal, con un punto de fuga único. Pero lo quiero mostrar sobre todo para insistir en el carácter de estas imágenes románicas, en este Cristo juez o en este demonio pues que se come, que se devora pues a las almas, que se devora las almas de los condenados. Finalmente debo hacer referencia al gótico, al arte gótico, y para hacer referencia al gótico quisiera decir que no es posible uno simplemente romper con el pensar que de un día para otro pues resolvimos que no se volvía a construir en románico y que se iba a construir en gótico. En realidad el románico tenía unos problemas constructivos complejos que creo que, bueno, que he insinuado. Básicamente creo que la idea, uno le tiene que echar un poquito de cabeza para entenderlo realmente, pero quiero insistir en esto. Cuando digo uno me refiero a mí mismo. Quiero decir que cuando uno piensa en esas bóvedas de arista donde nos encontramos, pues una bóveda sobre un cuadrado, una bóveda que sobre ese cuadrado hay una bóveda en sentido longitudinal y otra que la atraviesa perpendicularmente, entonces eso va a generar unos arcos que son distintos en la longitud de la nave y en la anchura de la nave, que son distintos a los ángulos que van de una columna a la más adelante. Lo que he dicho que funciona, que es el problema de la hipotenusa de un triángulo que puede ser equilátero. A veces no es equilátero tampoco, a veces es más ancha la nave que la distancia que hay entre columna y columna, y todo eso contribuye a complicar la vida, porque el hecho de que no se puedan homogenizar las medidas hace que los empujes tampoco se puedan homogenizar y entonces que haya inestabilidad en la construcción. Pero es en el contexto del gótico, del románico, pensando en el románico. Esto es una iglesia que, como la ven ustedes aquí, es románica, ¿no es cierto? Esta es la basílica catedral en este momento de Saint-Denis al norte de París, pero en Saint-Denis era una iglesia originalmente carolingia, era así, fue creciendo en el año 1140 ya tenía todo esto, y en el año 1140 al abad del monasterio, un señor que se llamaba Sujet, se le ocurrió que le iba a hacer un ábside mucho mayor, que es este que nos encontramos aquí. Miren ustedes, lo que reemplazó pues fue esta parte, ¿no es cierto? Va a construir eso que llamamos una girola. Antes era así, bueno, en el fondo tienen ustedes cómo era, en la sombra tienen ustedes cómo era antes y cómo fue finalmente la ampliación. Sobre todo nos interesa en esta parte porque en esta parte del altar, de esta especie de corona que nos encontramos aquí, que es lo que llamamos la girola, que es esto, la cabecera, es donde él va a tener que inventar. Miren ustedes, estos son los arcos, las nervaduras que sostienen el techo, que es una geometría completamente distinta a la que estábamos acostumbrados antes, y eso lo va a conducir al desarrollo del gótico. Esta parte de la iglesia todavía tiene arcos semicirculares un poquito apuntados, porque eso fue una de las cosas que se empezó a hacer. Pues subámoslo un poquito, aumentémoslo un poquito para que llegue, en este caso, ¿qué se hizo? Miren que es claro, se hizo que el arco transversal es el semicircular
y los arcos que van en el sentido de la nave y también los que van a lo largo de la nave, mejor dicho, los que cruzan la nave y los que van a lo largo de la nave tienen esta puntica, ¿no es cierto? Son apuntaditos, son levantaditos. Pero bueno, lo fundamental va a ocurrir en la cabecera, en la girola, que es donde se van a desarrollar las ideas básicas del gótico. Yo quisiera decir que esto es un poco, esto es lo que nos vamos a encontrar en el proceso entre el románico y el gótico. Esto es una construcción románica con un arcos, con una bóveda de cañón, en la cual los empujes, el peso de la bóveda tiende a hacer que se abran los muros y entonces lo que tenemos que hacer, la solución tiene que ser hacer unos muros laterales sumamente potentes, sin aperturas y demás. Y luego se les va a ocurrir esto, que es lo que he venido diciendo, la bóveda en arista, para que el empuje caiga sobre las columnas o sobre los pilares y se puedan eliminar estos muros de aquí. Pero esto va a implicar que para que la cosa realmente funcione, se empiecen digamos así, a deformar estos arcos semicirculares, empiecen a tener una forma distinta, y esa forma distinta es apuntada. Y lo que nos vamos a encontrar con esa fórmula, con esas columnas apuntadas, con esos arcos apuntados, es la aparición de este tipo de bóveda, que es la bóveda que llamamos de crucería, que es la bóveda gótica, la bóveda propiamente gótica. En la bóveda de cañón, el empuje está sobre todo el muro. En la bóveda de crucería o nervada, como dice aquí, los empujes se convierten en peso y van por las columnas, o son absorbidos. Los que no alcanzan a convertirse en peso son absorbidos por estos elementos, que son los contrafuertes, que son unas especies de muros que se apoyan al muro principal para que no se abra. Un poco el esquema de una construcción gótica, pues es como la estamos viendo aquí. Esta es la nave principal. Sobre la nave principal, la nave principal se sostiene con estos arbotantes y contrafuertes. Arbotante significa arco botante, es el arco, insisto, en este tipo de bóveda los empujes se convierten en peso, pero no todos se convierten en peso. Entonces hay una parte que debe ser asimilada por los arbotantes que los conducen a los contrafuertes, que son estos. Y una cosa que me encanta siempre decir es, miren esto, que con frecuencia en las iglesias góticas pensamos que es simplemente un adorno, son los pináculos. Pues no es simplemente un adorno. Piensen ustedes que este empuje que viene por el arbotante es un empuje diagonal que cae diagonalmente sobre este contrafuerte o estribo, como se dice aquí, y simplemente lo podría reventar. ¿Cuál es la solución? Poner una piedra encima. Literalmente es eso, poner una gran masa de piedra decoradita y todo lo que se quiera, pues encima, que es el pináculo, y ese pináculo que pesa, pues hace que este vector que viene aquí, pues se acerque cada vez más a la vertical. No será nunca perfecto, pero se va a acercar a la vertical. Es interesante decir que todos estos soportes están por encima de las naves laterales, y que las naves laterales no necesitan esos soportes porque están soportados por la nave central y por los muros laterales. Lo que veíamos en es básicamente lo mismo que vemos aquí con los adornitos, si quieren ustedes, del caso, pero es básicamente lo mismo. Y esto es la apariencia que nos vamos a encontrar. Esto es la catedral de Reims,
es muy fácil distinguir una iglesia románica de una iglesia gótica. Básicamente el tipo de arco va a ser completamente distinto en todos los casos. Notre Dame, que todos, pues yo no sé, siempre, inclusive pues como por hacerle el homenaje en el momento de la restauración, de la reconstrucción de la catedral, con un elemento que es muy importante siempre tener en cuenta. No me puedo detener a hablar de todos los elementos de las fachadas porque pues no es tampoco el objeto de estas charlas. Aquí lo que me interesaría más es vean cómo es el románico, vean cómo es el gótico, ¿no es cierto? Que tengamos, digamos, como esa vista más o menos paralela. Pero lo que nos encontramos aquí es la escena del juicio final sobre la portada de Notre Dame. ¿Se acuerdan de las figuras que veíamos ahora, esquemáticas de Cristo rodeado de los apóstoles, que decía que no había anatomía? Fíjense que aquí empieza a haber anatomía, aquí empieza a haber mirada sobre la realidad. Esto es el interior de Notre Dame, pues una de las iglesias seguramente más famosas, más conocidas del mundo. Y aquí empezamos a notar un asunto que es fundamental en toda esta historia, y es que pues en buena medida uno de los objetivos fundamentales de todo este proceso, o de las consecuencias fundamentales de este proceso, es que se puedan eliminar muros que se convierten en ventanales. Yo creo que no es un objetivo, sino una consecuencia. Yo creo que el objetivo era que la máquina estructural funcionara adecuadamente, pero la consecuencia va a ser que nos vamos a encontrar inclusive realidades tan absolutamente impresionantes como la Sainte-Chapelle de París, la Santa Capilla de París, que es literalmente una caja de cristal, ¿no es cierto? Aquí no hay muros, los muros han sido totalmente eliminados hasta esta altura, es decir, y estos son simplemente vitrales. Estos tampoco son columnas que puedan sostener mucho peso, en realidad están sosteniendo básicamente el peso de los vitrales, y todo el empuje de las bóvedas y el peso de las bóvedas está en estas columnas múltiples que nos encontramos aquí. Una cosa que es interesantísima y es que no se da de manera tan clara, que existe algo en el románico pero no se da de manera tan clara, es miren lo que aparece aquí, la continuidad entre estas, digamos, estas partes de las columnas y los arcos. Hay una continuidad, como que cada arco de esos del techo tiene su continuidad hasta abajo. Bueno, pero también siguen existiendo, en la época gótica, siguen existiendo iglesias o construcciones con techo de madera. Esta es la iglesia de Santa Croce, de la Santa Cruz, en Florencia, con techo de madera. Y eso permite, evidentemente, que aquí, lo mismo que he dicho antes, que aquí haya ventanas más altas. No me puedo detener en un asunto que es interesante, que es el hecho de que la arquitectura gótica italiana tiene un carácter distinto. Los principios estructurales son los mismos, pero tiene un carácter distinto, tiene una especie de sabor distinto a la arquitectura gótica alemana, por ejemplo. Quiero terminar con unas imágenes de pintura, básicamente para hacer referencia al hecho de que, retomando aquello que decía en Notre Dame, las figuras empiezan, los artistas, los pintores empiezan a mirar, bueno, en este caso escultores, en este caso pintores, empiezan a mirar más la realidad. Esto es un proceso largo, esto es un proceso que cubre 150 años, desde el momento en el cual un artista como Cimabue va a pintar este tipo de Madonas. Aquí no hay perspectiva, aquí los ángeles parecen uno montado encima de otro, el trono de María es como si fuera, es una cosa extraña, no sabemos muy bien dónde es que están estos personajes y metidos debajo de la silla.
que cosas de ese estilo, pero paulatinamente nos vamos a encontrar, inclusive desde el mismo Cimabue, por ejemplo, miradas como esta, una mirada que es mucho más directa de la realidad. Este es un Cristo que no está tieso como veíamos estático, como veíamos aquel rodeado de los apóstoles, sino que es un Cristo muerto que se dobla, dolido, y dolidos son, dolidos están la Virgen y San Juan. También de un alumno, del principal alumno de Cimabue, que es Giotto, pues nos vamos a encontrar cosas como estas o una imagen como esta. Estamos hablando de una capilla que se llama la capilla de los Scrovegni o de la Arena, que se encuentra en la ciudad de Padua. Y miren este llanto sobre Cristo muerto, que es una cosa absolutamente conmovedora. La figura de María es absolutamente impactante, ¿no es cierto? El dolor de María, o el dolor de María Magdalena, que es esta otra figura, o el dolor de San Juan, esta es la otra María. El dolor de San Juan, o el dolor de los ángeles mismos, pues no podemos detenernos en ver los detalles, pero estos ángeles que lloran desesperadamente, pues estamos hablando, puede que estemos todavía, si quieren ustedes, lejos de una representación naturalista, una representación más exacta de la realidad, pero es evidente que estamos retomando una idea que en esta época del gótico vamos retomando una idea que era la idea del mundo clásico, esa idea que se había abandonado a raíz del neoplatonismo, la idea de representar las apariencias de la realidad. Pero sobre eso hablaremos la próxima vez. Termino simplemente diciendo que el final de la Edad Media, pues también es problemático, como he dicho. Sobre esto, con esto empezaré la próxima vez. Cuando se acaba la Edad Media, cuando empieza la Edad Moderna, pues a lo largo del siglo XV, pues hay versiones que van desde principios del siglo XV, con la aparición de las primeras obras de los que vamos a llamar los pioneros del Renacimiento, o podemos hablar de un momento como 1453, cuando se produce la caída de Constantinopla en poder de los turcos, que ha sido, digamos, como la fecha canónica que se ha dado, o por esa misma época, sin que podamos señalar una fecha muy precisa, entre 1435 y 1450, cuando se produce el desarrollo de la imprenta de tipos móviles por parte de Gutenberg, que va a producir el primer objeto hecho en serie de la sociedad moderna, que es el libro. O tal vez se dice también el mundo va a cambiar de manera más completa y radical a partir de 1492 con el descubrimiento de América. Entonces, el problema del final de la Edad Media, el final de la Edad Media es un problema también en sí mismo complejo, no solo el inicio, pero entonces eso lo dejamos para la próxima vez. Bueno, yo voy a dejar de compartir ya la pantalla.